Sí, fue muy buena la fiesta anoche, espectacular, güey. El lujo. Excelente. No, pero parece que nos estamos olvidando de algo nosotros, muchachos. El trabajo de El historia. trabajo de historia, Sí, cierto. cierto. Tienes razón, tienes razón. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué, por ejemplo? Yo no sé casi nada. Ustedes me tienen que ayudar. ¿De qué podemos hablar? ¿De qué? Yo por ejemplo, domino la parte de Tratado de Tordesillas, por ejemplo, de la parte donde habla de la corona española y de Portugal. Excelente. Ese está bueno. Lujo, o sea, lujo. ese es un tema. Yo le explicaré en cómo Colón obtuvo su financiación para hacer el proyecto para venir a América. Ah, vos nos explicarás entonces. Bueno, yo por ejemplo ya investigué las expediciones de Don Pedro de Mendoza, por ejemplo. Son larguitas, pero ya están todas. No, pues esa me parecía la mía, sí. Pero Mendoza no tuvo caso con Juan de Salazar, algo así. Sí. Sí, sí. El tema de la primera rebelión con Álvaro Núñez Casavaca y los alvaristas. Un tema bastante interesante. Sí, Yo, por ejemplo, manejo bien la parte de la bula papal. La bula, papá. Esa es una bula para todo. Claro, así como también las dificultades de la aplicación Sí. de aquel entonces. Así mismo. Los límites establecidos en la capitulación de Mendoza también estaba acoplando a lo que dijo la compañera. Sin googlear. Ya querés. estaba googleando, Ya, sí, vaya, ya te voy a googlear. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Sí, Muy vamos. excelente idea. Tenemos poco Bueno, tiempo. ¿te gusta la idea? Tenemos poco tiempo, tenemos que meterle. Hombre, Vamos a te tener- deberíamos preparar. Ya. Ah, pero mi casa está así ya. Bueno, entonces vamos a sacar. Los principales descubrimientos marítimos del siglo XV y XVI se deben principalmente a la búsqueda de la especie, donde se encontraba en la India. Otra de sus causas principales es que como esta especie estaba en las Indias y las rutas para llegar ahí eran largas y peligrosas, el costo de los mismos eran excesivamente caros. Otro es que como la ruta de Alejandría, que era la ruta principal, estaba cerrada, se tenían que buscar otras rutas secundarias y no sabían cómo iban a ser esas rutas. Desde muchos años antes se creía que la parte occidental de Europa y la parte oriental de Asia se encontraban tierras desconocidas. Por eso en 1474 el florentino Paolo del Pozzo Toscanelli le envió una carta a Fernando Martín en donde le explicaba detalladamente cómo llegar a la tierra de las especies. Y este a su vez le envió la carta a Cristóbal Colón. Los reyes de Portugal rechazaron financiar el viaje a Colón, entonces en 1483 este se fue a pedirle ayuda a España y consiguió también la ayuda del fray Juan Pérez y así consiguió que su proyecto no fuera rechazado por los reyes de España. Los viajes a Colón son muy conocidos ya que en el colegio se estudiaban, en donde él partió del puerto de Los Palos el 3 de agosto de 1492 con 3 carabelas, la Santa María, que estaba capitaneada por él mismo, y la Pinta y la Niña, que estaba por los hermanos Pinzón. Y llegó 2 meses después a las tierras desconocidas, el 12 de octubre de 1492, en una tierra llamada por los indígenas Guanajani, en donde él lo bautizó como San Salvador, que hoy es Bahamas. Después fue a otras tierras desconocidas, que él lo bautizó como La Juana, que hoy es Cuba, y a Hispaniola, que hoy es Haití. Después volvió a España pensando que él había descubierto la parte oriental de Asia, no que había descubierto un nuevo continente. América no lleva el nombre de Cristóbal Colón, que fue su descubridor, sino de un navegante que 10 años después ingresó al continente, Américo Vespucio. Al enterarse los reyes de España del feliz término que había tenido la misión encomendada a Cristóbal Colón, estos se apresuraron en hacer reconocer la soberanía por el Papa Alejandro VI de todas las tierras descubiertas y por descubrir. La bula intercaetera del 4 de mayo de 1493 adjudicó a los reyes de España y a sus herederos y sucesores todos los dominios, ciudades, lugares, derechos, jurisdicciones y demás pertenencias, así como también todas las islas y tierras firmes halladas o que se hallaren, descubiertas o por descubrir, la cual línea distará de las islas que vulgarmente se las llaman Azores y Cabo Verde, 100 leguas para el occidente y mediodía. En vista del perjuicio que le ocasionaba al rey de Portugal el hecho de que la línea demarcatoria no pasara por el continente americano, significaba que Portugal podría perder jurisdicción sobre el Nuevo Mundo por el cual tanto empeño había puesto que,
Portugal había sido la primera nación en buscar el camino alternativo a las Indias, bordeando el continente africano. En vista del perjuicio que le ocasionaba el Reino de Portugal, el hecho de que la línea demarcatoria no pasara por el continente americano significaría una catástrofe, puesto que el Reino de Portugal había sido, de todas las naciones europeas, la que más empeño había puesto en encontrar la vía alternativa a las Indias. Esto era bordeando el continente africano. El descubrimiento de Cristóbal Colón dejaría completamente obsoleto ese camino, por lo cual el rey de Portugal presentó una protesta al Papa Alejandro VI para reconsiderar la bula del 4 de mayo de 1493. El Papa Alejandro VI dictó entonces otra bula de fecha 26 de septiembre de 1493, por la cual nuevamente favorecía a España. Entonces, el rey de Portugal decidió entablar negociaciones directas con el reino español. Fue así como se dictó entonces el Tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494, que puso fin a la cuestión de límites, llenando la satisfacción del reino de Portugal. Aparte de ser discutible el contenido de la bula, el del Papa Alejandro VI, el famoso Alejandro Borgia, ofrecía también dificultades técnicas de aplicación. Por ejemplo, no definía el origen del contaje de las leguas para el meridiano demarcador. Otra cosa es que no definía la legua cuyo valor variaba desde 14, un sexto, hasta casi 22 leguas por cada grado geográfico. Aquí hay que resaltar dos cosas importantes. Una, que no fijaba el origen exacto para que se pueda realizar el conteo. O sea, no estaba fijado el punto exacto para hacer el contaje ya dicho. Entonces, el segundo punto es que no se fijaba, no definía exactamente la legua, porque como dijimos, cuyo valor variaba desde 14, un sexto, hasta casi 22 leguas por cada grado geográfico. Es mucha diferencia. La bula de Alejandro VI procuraba repartir el mundo para las coronas ibéricas, pero entre los glosadores surgieron dudas sobre el alcance de su contenido. Si la bula daba solamente poder espiritual a los pueblos contenedores, o si la decisión pontificia tenía carácter atributivo de dominio. Se firma el Tratado de Tordesillas, mediante el cual se decide el reparto de las tierras entre España y Portugal, permitiendo de esta manera la colonización portuguesa de Brasil. Fue suscrito en Tordesillas, actualmente en la provincia de Valladolid, España, en la fecha 7 de junio de 1494, entre la reina Isabel I y Fernando II, reyes de Castilla y Aragón, y por la otra parte Juan II, rey de Portugal, en virtud del cual se establecía un reparto de las tierras conquistadas y anexión del Nuevo Mundo mediante una línea divisoria del Océano Atlántico y territorios adyacentes. Este tratado fue firmado para evitar conflictos entre la corona de España y Portugal, interesados en el control de los mares y territorios explorados por sus marineros. De esta manera, los dos reinos dividieron el Océano Atlántico por medio de una raya trazada de polo a polo, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, quedando el hemisferio oriental para la corona de Portugal y el hemisferio occidental para la corona de Castilla. Por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra, que determinaría la actual configuración de América del Sur. Como el Tratado de Tordesillas daba la exclusividad a los portugueses de la navegación hacia el Asia por el oeste, los españoles debieron buscar un estrecho en donde conectar el Océano Atlántico al Océano Pacífico, y fue así que comenzó el viaje de Juan Díaz de Solís. En 1516 llega Solís a un punto situado al occidente de Punta del Este, que denominó La Candelaria, actual Maldonado. Orillando la costa uruguaya, los indios charrúas dan muerte a Solís. En 1520 llega al Río de la Plata Hernando Magallanes. Su objetivo era el mismo que Solís, o sea, descubrir un estrecho entre los dos océanos. Después de cruzar el Atlántico y de llegar al Río de la Plata,
siguieron de la costa de la Patagonia hasta alcanzar el estrecho, por donde efectuaron la entrada. 3 semanas después, llegaban a la salida occidental del estrecho. La travesía duró 3 meses y medio, hasta alcanzar las Islas Filipinas, donde Magallanes fue muerto por los indios. La expedición de Solís, que regresaba de España, fue azotada frente a Santa Catalina, Brasil, por una tempestad. Una de las carabelas naufragó, salvándose así 11 tripulantes, quienes llegaron a la costa habitada por los indios tupí, quienes le informaron que en el occidente existía la tierra del Rey Blanco, donde abundaban el oro y la plata. Era el dominio del Inca. Alejo García, portugués, uno de los náufragos, y sus compañeros partieron de Santa Catalina en 1524. Cruzaron la hoy provincia de Santa Catalina, luego el río Paraná y entraron en el Paraguay a la altura del Mondal. Más tarde, García y sus compañeros son muertos por los indios payaguás. Así acabó en 1525 el descubridor del Paraguay por agua. En 1536 arribaron al río de la Plata 11 carabelas al mando de don Pedro de Mendoza, pero previamente se debe estudiar la capitulación firmada por el rey de España el 21 de mayo de 1534. En enero de 1534 llegaba a Sevilla Hernando de Pizarro, del Perú, con un cargamento de oro y plata, corriendo la fiebre del oro por toda la península. Fue entonces que Portugal preparó en secreto una expedición al Río de la Plata para llegar por esa vía al Perú. En España se temía que los portugueses llegasen a Perú por las costas de Brasil, y fue así entonces que se pensó en la expedición de don Pedro de Mendoza. En la capitulación de don Pedro de Mendoza decía que él mismo vino para poder descubrir, conquistar y defender todos los límites establecidos por la corona de Castilla. Estos límites fueron establecidos por Carlos V durante el gobierno de don Pedro de Mendoza, quedando así al norte las líneas del Ecuador. Al sur teníamos así el paralelo de 36 grados que daba el límite austral, a lo que respectaba a 200 leguas del Océano Pacífico. Luego teníamos al este lo que lindaba con la línea de Tordesillas y el Océano Atlántico, los cuales dividían del dominio de los portugueses. Al oeste llegaba hasta los contrafuertes andinos. Los mismos terminaban en la gobernación de Pizarro y Almagro. La primera rebelión tuvo lugar en Buenos Aires con la llegada de Alonso Cabrera como portador de la Real Cédula del 12 de septiembre de 1537. Dicho documento disponía lo siguiente: si el extinto gobernador don Pedro de Mendoza no dejase el lugarteniente en el Río de la Plata, los conquistadores deberán elegir a la persona más capacitada para ocupar el cargo. Esta persona duraría en sus funciones hasta que la corona designe un nuevo titular. Luego de esto, Francisco Galán y Alonso Cabrera llegan a Asunción, en donde se encuentran con Domingo Martínez de Irala, que él mismo le dice que no procedía una elección, ya que existía un gobernador, y él lo era. Hicieron constar 4 cosas. Primero, el nombramiento de Ayolas. Segundo, la muerte de don Pedro de Mendoza. Tercero, el poder que él mismo le da en las Candelarias. Y por último, la muerte de Ayolas por los paraguayos que vengaron la muerte de Osorio. Alonso Cabrera, en vista de los títulos presentados, reconoció a Irala como gobernador el 23 de junio de 1539. Álvaro Núñez Cabeza de Vaca fue designado por el rey de España adelantado del Río de la Plata. Llegó a Santa Catalina, donde supo la despoblación de Buenos Aires. Entonces se encaminó a Asunción directamente. Después de atravesar bosques, ríos y serranías, llegó a Asunción, donde fue reconocido por Irala como gobernador. En 1543, Álvaro Núñez partía de Asunción al puerto de los Reyes, situado sobre el río Paraguay. Allí se internaron con destino a la Sierra de la Plata. Pero después de largas jornadas y con las tropas diezmadas por la fiebre, Álvaro tuvo que emprender el regreso, siendo la expedición un completo fracaso. El descontento era unánime.
pero su mala conducta lo hizo impopular. Es innegable que su venida se debió, en primer lugar, a la ambición y oposición de los oficiales reales, que querían igualarlo en poder en ansias de mando de Domingo de Irala, quien no se resignaba a perder el gobierno heredado por Juan de Ayolas. La noche del 25 de abril de 1544 estalla la primera rebelión. Irala y los suyos encerraron a los principales amigos de Álvar Núñez. Al día siguiente del golpe se leyeron una serie de cargos contra Álvar Núñez. A fin de dar cumplimiento a la cédula real, se procedió a la elección de gobernador. Resultó electo Domingo de Irala. En Asunción se formaron dos bandos, comuneros o iralistas y los leales o alvaristas, quienes tramaban poner en libertad a Álvar Núñez y aquellos que multiplicaban su seguridad para impedirlo. El estado de efervescencia era general. Entonces Salazar requirió que lo reconocieran como gobernador. La respuesta de los oficiales fue negativa y lo encerraron. Luego de esto, él mismo lo alcanzó a Álvar Núñez, cabeza de vaca, rumbo a España. Hablar de la fundación de Asunción es hablar del origen mismo del paraguayo, del mestizo, del mestizaje, teniendo en cuenta que antes que llegaran los colonizadores estaba habitada por los guaraníes, específicamente la parcialidad carios. ¿Quiénes eran los carios? ¿Qué hacían ellos? Eran cazadores y eran agricultores. ¿Qué buscaban los colonizadores? Fueron enviados por el adelantado Pedro de Mendoza a buscar a Juan de Ayolas. Llega Juan de Salazar y Espinosa a esta zona. ¿Qué hacen los españoles? Hacen una alianza estratégica. ¿Para qué? Para así los carios mantener a su familia, mantener su taba. Quería que se le elimine a los guaycurúes de la zona del Chaco. En cumplimiento de órdenes del adelantado Mendoza, en búsqueda del camino a la fuente de los metales, salió Juan de Ayolas del fuerte Buena Esperanza. Fue un 14 de octubre de 1536. Había salido con 160 hombres, 2 bergantines y una carabela. Estableció así el primer contacto con los carios entre Lambaré y la bahía de Azucena y siguió río arriba, hasta las inmediaciones de la actual Bahía Negra, en donde estableció el 2 de febrero de 1537 el fuerte de Nuestra Señora de la Candelaria, la primera fundación en territorio paraguayo. Allí dejó una guarnición de 30 hombres al mando del capitán Domingo Martínez de Irala, a quien nombró lugarteniente y sucesor, y enseguida Ayolas, con 130 hombres, se dirigió hacia el oeste en busca de la Sierra de la Plata. Fue así que en un 15 de agosto de 1537, Juan de Salazar y Espinosa, sin quererlo tal vez, funda una de las ciudades más importantes de este país, Nuestra Señora de la Asunción. Fue un 15 de agosto. Muchos de los historiadores pueden no coincidir en sus historias, pero sí coinciden en la fecha. He dicho. Porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo, mi gran nación.